Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con el curso de modelado de sistemas. Hoy vamos a ver entonces cómo hacer la linealización de un reactor de Van den Bussen no isotérmico. Este es parecido a la entrada pasada que habíamos visto cómo linealizar este tipo de reactor, solo que en este caso pues vamos a agregar una tercera ecuación y vamos a volver el proceso MIMO o proceso multivariable. Decidí hacer esta entrada porque pensé en utilizar este proceso en futuros controladores. Por eso decidí adicionar la dinámica de la chaqueta del reactor de Van den Bussen, volviendo este proceso multivariable, y como ya lo expliqué lo vamos a utilizar en posteriores controladores que vamos a ver en la página Control Automático Educación. Así que esta explicación va a ser sumamente rápida porque consiste básicamente en lo que ya habíamos visto en el video pasado. Recuerda que aquí abajo en YouTube hay una tuerca donde puedes aumentar la velocidad del video si así lo deseas. De esta manera pues la explicación se vuelve un poco más dinámica. Así que entonces comencemos. Primero entonces vamos a analizar aquí el reactor de Van den Bussen. Pues ya lo habíamos visto en la entrada pasada. Si no has visto la entrada pasada, pues entra a la página controlautomaticoeducacion.com. Si no, entra en la descripción del video que está el link que va al blog, y aquí está pues el link que nos va a llevar a la entrada donde habíamos visto el modelado del reactor de Van den Bussen. Aquí pues se explicó todas las ecuaciones que gobiernan este tipo de reactor, incluso están los videos que habíamos hecho, y la explicación obviamente de todas las ecuaciones que envuelve este tipo de reactor. En este caso era un sistema SISO o de una sola entrada, una sola salida. Ya habíamos explicado pues cómo hacer la linealización del sistema en 3 puntos de operación diferentes. Entonces si todavía no has visto el video, pues te invito a que lo veas, pues está más explicado o está explicado en más detalle todo este procedimiento que vamos a hacer ahora para el caso no isotérmico. Aquí en el caso no isotérmico simplemente vamos a adicionarle a nuestro reactor esta camisa térmica. Entonces vamos a tener una nueva ecuación que nos va a gobernar la dinámica de la temperatura en el interior del reactor. Entonces para esto pues inicialmente vamos a hacer unas hipótesis. Siempre que nosotros vamos a modelar sistemas, nosotros lo hacemos bajo unas hipótesis y vamos a utilizar pues la siguiente nomenclatura. Aquí entonces les coloco toda la nomenclatura. CaO sería la concentración en A en la entrada del reactor, o sea la concentración. Sabemos que en el reactor pues está entrando una concentración A, que dentro del reactor va a comenzarse a producir una concentración B, que es la que nosotros deseamos. Eso ya lo expliqué, y que también pues obviamente en este reactor se producen otras dos concentraciones que no son deseadas, que es la concentración C y la concentración D. Nosotros debemos elaborar un controlador que nos permita maximizar la obtención de esta concentración B, que es la concentración que nosotros deseamos obtener. Vamos entonces a la nomenclatura de T0, sería la temperatura de carga. CA y CB pues son las concentraciones A y B en el reactor, las que nos están interesando en este modelo que estamos haciendo. T sería la temperatura del reactor y F sería el flujo de alimentación, el flujo que está entrando por aquí en la entrada. Entonces vamos a considerar primero que es un reactor perfectamente agitado, o sea que toda la reacción que hay dentro pues está perfectamente agitado. Es un reactor CSTR. Vamos a considerar la densidad del líquido constante y también la capacidad calorífica constante. Los flujos van a ser iguales tanto en la entrada como en la salida, o sea que el flujo de entrada pues lo vamos a considerar igual al flujo de salida. Estas son las hipótesis que estamos haciendo para nuestro modelado. Ya habíamos visto pues que la reacción A produce la reacción B o la concentración en B. Este tipo de reacción va a ser de primer orden. De B para C también va a ser de primer orden, y la otra reacción de D, que es 2 veces A para D, va a ser una reacción de segundo orden. Aquí, a diferencia del modelo que habíamos visto anteriormente en la entrada pasada, donde habíamos
Vamos a ver si lo encuentro. Donde habíamos visto los parámetros de la tasa de reacción. Aquí los parámetros de la tasa de reacción eran parámetros constantes, K1, K2 y K3. En este nuevo modelo pues vamos a considerar una dinámica de los parámetros de las tasas de reacción dependientes de la temperatura del reactor. Entonces ya ahora para los parámetros de la tasa de reacción 1, 2 y 3 pues van a depender de la temperatura por medio de la ley de Arrhenius. Entonces esta es la ecuación que va a gobernar la tasa de reacción de nuestro reactor. Aquí explico entonces que este EI, donde I se reemplaza por 1, 2 o 3, son las energías de activación de las tres diferentes reacciones que ocurren en el sistema, y que esta R pues simplemente es la constante universal de los gases. Bueno, en el flujo de entrada solo se va a considerar el reagente A, o sea que aquí en el flujo de entrada pues solo vamos a tener reagente A, eso es lo que estoy explicando. Se considera la dinámica de la camisa de refrigeración despreciable. TK será la temperatura de la camisa del reactor constante. El calor transferido del reactor para la camisa viene dada por esta ecuación, donde kW es el coeficiente de transferencia de calor y AR es el área de superficie del reactor. Y por último, las temperaturas de la reacción pues vamos a llamarlas como delta H RAB, delta H RBC y delta H RAD. Entonces vamos a lo que nos interesa. El proceso o nuestro reactor de Van den Bussche va a estar entonces ahora descrito. Si recordamos, primero habíamos definido estas dos ecuaciones que me describen la dinámica de las concentración A y la concentración B. Eso lo vimos en detalle en el video, en la entrada pasada. Entonces eso ya no lo voy a explicar. Aquí ahora en este reactor de Van den Bussche adicionalmente vamos a agregar la dinámica de la camisa térmica. Esta tercera ecuación, entonces si vemos este primer término de aquí que está entre llaves, pues ese primer término involucra las tres tasas de reacción, K1, K2 y K3. Recordemos que las tasas de reacción ahora están dependiendo de la temperatura por esta ecuación que habíamos visto aquí. Esas tasas de reacción, entonces este primer término simplemente me está relacionando en mi ecuación las temperaturas que la reacción está generando en el interior del reactor. Adicionalmente pues adicionamos la temperatura por el flujo de entrada menos la temperatura por el flujo de salida, y adicionalmente pues tiene un término que es el calor transferido del reactor para la camisa, que es este término aquí. Entonces con esta tercera ecuación pues completamos el modelado de nuestro sistema. Ahora simplemente basta pues simular nuestro proceso tal cual como lo habíamos hecho aquí en la entrada pasada, haciendo las mismas linealizaciones, volviendo las derivadas cero y todo lo que habíamos hecho. Entonces eso pues ya lo voy a obviar. Aquí entonces vamos a utilizar unos parámetros diferentes. Los parámetros fueron extraídos de esta tesis de doctorado de Trinwiller, no sé cómo se pronuncia. Aquí está la tabla con todos los parámetros del reactor. Y nuevamente pues explico que si no han visto el video pasado, pues simplemente dando clic aquí pues van a la entrada pasada y ahí está toda la explicación de la linealización. Esta linealización entonces la vamos a hacer con una entrada de flujo de 72 horas a la menos 1. Aquí ya estamos trabajando en horas a la menos 1. En el ejemplo pasado trabajamos pues en minutos. Aquí ya lo vamos a hacer en horas. Y la temperatura de entrada, la temperatura será 128,95. Entonces estos dos serán mis puntos de operación, 72 y 128 para mi sistema multivariable. Recordemos que como es un sistema multivariable pues vamos a tener dos entradas y en este caso también dos salidas. Entonces aquí lo que voy a tener son dos entradas, que será el flujo de entrada de la reacción y la temperatura que estoy ingresándole a la camisa, la Q. Y mi salida, pues mi salida será la concentración en B, que es la que me interesa, y también mi salida pues será la temperatura, que la iré a medir, la temperatura del interior del reactor. Entonces esas son mis dos variables de salida. Simplemente pues aplicando
el jacobiano, vamos a llegar a la siguiente función de transferencia, que en realidad será una matriz. Es una matriz 2×2 donde tenemos 4 funciones de transferencia. La primera fila, que es la salida 1, corresponderá a la concentración en B, y la segunda fila, que es la salida 2, pues corresponderá a la linealización de la temperatura. Aquí entonces vamos a hacer la comparación entre el sistema lineal y no lineal, simplemente aplicando un pequeño escalón del 5 sobre el flujo. Entonces vemos que va a haber un cambio en ambas variables. Entonces vemos que aquí paso de 1.1, hizo un decremento a 1.096, y vemos que aquí en la línea puntillada rojo, pues el modelo lineal que hicimos pues más o menos comienza a seguir el sistema no lineal. Aquí vemos que ya comienza a separarse, simplemente porque le apliqué un escalón de pronto un poco más grande, pero igual la dinámica pues la consigue modelar relativamente bien. Y vemos que para el caso de la temperatura pues pasa lo mismo, de 136.75 pues sube un poco más o menos hasta 136.77 podría ser. Vemos que la línea puntillada roja también sigue la dinámica. Aquí en el estado estacionario se aleja un poco más, pero podemos ver que el sistema lineal pues sigue cumpliendo con el modelado de este sistema. Por último, entonces aquí les dejo el archivo en MATLAB que hace todo este tipo de linealización, que encuentra esta matriz de funciones de transferencia, hace las gráficas pues de comparación. Simplemente está el archivo principal, que ustedes lo pueden llamar como quieran. Yo aquí sugiero que lo llamen main bb, o sea principal del Van den Bussche. Ustedes simplemente le dan aquí donde dice copiar, él va a seleccionar todo, ustedes le dan control C y se van para MATLAB. Pueden irse para MATLAB, crean un nuevo archivo aquí, control V, y pegan. Simplemente graban y le ponen el nombre que ustedes quieran, main.bb. Yo no lo voy a hacer porque yo ya los tengo aquí, entonces no es necesario. Y adicionalmente pues aquí abajo pues va a estar un segundo archivo, que es la función que modela el reactor, la función donde está el modelo del reactor, y este sí lo deben guardar con este nombre, Van den Bussche model.m, para que les funcione, porque de este nombre Van den Bussche model.m pues lo estamos llamando aquí en la función principal. Entonces si ustedes no lo guardan con ese nombre pues probablemente les va a salir un error. Entonces vamos rápidamente al código. El código es muy similar al que habíamos visto en la entrada pasada. Entonces es por eso que este video es un poco más rápido, simplemente para adicionar esa tercera ecuación que nos va a servir para próximos controladores. Aquí lo único que cambia son los parámetros, que ya estamos utilizando otro tipo de parámetros, y la adición de esta tercera ecuación. De resto es totalmente la misma cosa. Simplemente entonces comenzamos limpiando variables. Vamos a poner las dos entradas. Ya dije que la primera entrada iba a ser de 72, la de flujo, aquí es flujo, y que la otra va a ser la temperatura. Colocamos las condiciones iniciales de mi sistema. Todas las condiciones iniciales las podemos encontrar en la tabla. Aquí está la tabla con las condiciones iniciales del sistema. Aquí está condición inicial en A, sería 5,10, condición inicial en T sería 130. Entonces esas condiciones iniciales pues las estamos colocando aquí. No nos dieron condiciones iniciales en B, entonces es 0. Creo un vector con las condiciones iniciales, con CA, CB y T. Tengo mi periodo de muestreo, quiero que mi periodo de muestreo sea de 0.1. Creo mi tiempo de simulación. Para ello creo estos dos vectores que van a ser mis tiempos de simulación. Y vamos a proceder entonces a hacer la linealización por la jacobiana. Inicialmente entonces voy a ingresar todos los datos de la tabla. Aquí si vemos están todos los datos de la tabla, todos estos datos, los parámetros con sus respectivos valores. Observemos que aquí estamos trabajando en horas, en grados Kelvin, entonces para tener todo eso en cuenta también en nuestra tabla.
Perfecto, aquí cargo entonces valores iniciales T0, pues será lo que hay en x0,3, o sea lo que hay aquí, y CA0 es lo que hay en x0 en la posición 1. Renombro las entradas, digo que la entrada TK pues va a ser lo que hay en U.Q y la entrada FB va a ser lo que hay en U.F. Si vemos U pues tiene las entradas Q y las entradas F, que nosotros inicialmente pues aquí estas 70, bueno, aquí las habíamos guardado en una estructura que se llama U. Entonces simplemente las estoy renombrando TK y FB y todos los parámetros los voy a guardar aquí en esta variable par, que simplemente será un vector que contiene todos estos parámetros. Inicialmente, entonces, como ya lo habíamos visto, necesitamos encontrar los puntos del estado estacionario para estas dos entradas. Entonces, para eso pues vamos a utilizar el solver de MATLAB, el fsolver, y vamos a llamar el modelo de Van den Bussen, tal y cual como lo habíamos hecho antes, que lo haga con las condiciones iniciales. Entonces el solver de MATLAB se va a ir para el modelo de Van den Bussen, que es el segundo modelo. Recordemos entonces que debemos tener los dos archivos en la misma carpeta para que funcione. Entonces aquí en el modelo de Van den Bussen simplemente voy a recibir como entrada el X, que será mi estados del sistema, y la U, que son las entradas del sistema. Aquí adentro pues coloqué otra vez todas los parámetros de la tabla. Si yo no quería pues podría haber adicionado aquí una tercera variable, no sé por qué no lo hice, ingresando esta variable par que ya tiene todas las variables de mi sistema. Aquí simplemente renombro mis variables de estado, digo que sea es lo que hay en x1, sabemos que el x son los estados, entonces x1 será mi concentración A, mi estado 2 que es x2 es mi concentración en B, y x3 que es el estado 3 pues será mi temperatura. Aquí coloco entonces la ecuación de las constantes cinéticas, que era la que habíamos visto aquí en la página, que ya habíamos visto que depende de la temperatura. Entonces están las tres constantes para K1, para K2 y para K3. Simplemente pues utilizando obviamente lo que tenemos aquí en la tabla. Y por último pues simplemente basta con colocar las tres ecuaciones diferenciales. Aquí vemos que hay un dy de t1, un dy de t2 y un dy de t3, que simplemente son las tres ecuaciones exactamente tal cual como están expresadas aquí en la página. Simplemente colocar las tres ecuaciones y con eso pues ya tenemos nuestro modelo de Van den Bussen. Aquí entonces en el principal simplemente cuando le decimos a MATLAB que lo resuelva, él va a encontrar cuáles son los puntos en estado estacionario para estos valores iniciales y los va a almacenar en este vector X. Aquí simplemente entonces yo los nombro como CAE, que quiere decir CA estacionario, va a ser lo que hay en X1, CBE, o sea CB estacionario, lo que hay en X2, y TE, o temperatura estacionaria, lo que hay en X3. Cuando yo simulé aquí, él me mostró cuáles eran los tres puntos estacionarios. Entonces me va a decir que CAE pues va a llegar a 2.44, CB se va a estacionar en 1.1033 y que la temperatura se va a estacionar en 136.7606. Entonces yo ya teniendo cuáles son mis estados estacionarios, aquí calculo cuáles son las constantes cinéticas en el estado estacionario. Entonces por eso aquí ya estoy reemplazando lo que es la temperatura. Recordamos que como ella depende de la temperatura, aquí en este término depende de la temperatura en grados centígrados, entonces simplemente coloco lo que está dando la temperatura en el estado estacionario y así yo obtengo las constantes cinéticas en el estado estacionario. Por eso es K1E, K2E y K3E. Teniendo entonces los puntos estacionarios, podemos hacer la linealización usando la jacobiana. Aquí entonces yo les dejé una nota que, si recordamos, en el video pasado nosotros utilizamos la función propia de MATLAB que se llama Jacobian. Ustedes
esa puede ser una tarea para ustedes, que hagan el código, puede ser utilizando la función de MATLAB que se llama Jacobian. Deben llevarlo exactamente a la misma estructura que habíamos visto en la clase pasada, donde utilizábamos la Jacobiana, aquí como lo vemos aquí, que obviamente todo teníamos que trabajarlo en simbólicos y después transformarlo de simbólicos pues a números reales con double, tal y como lo vimos en el video pasado. En este caso, como ya habíamos visto cómo hacerlo con Jacobiana, pues yo decidí hacerlo de una manera manual, para mostrar una segunda forma de hacerlo, sin utilizar las funciones de MATLAB, sino que simplemente utilizando los conceptos matemáticos propios, como habíamos explicado en la clase pasada, que simplemente eran las derivadas parciales de cada uno de los modelos. Recordábamos que simplemente era la derivada parcial de la función 1, después la derivada parcial con la función 2, después, como son tres funciones ahora, sería la derivada parcial de la función 3 con respecto a cada uno de los estados. Aquí en el código MATLAB pues yo decidí hacerlo de esta segunda forma, como para mostrar un segundo método. Hay quienes no les gusta usar de pronto las funciones ya listas, entonces simplemente pues quienes les gusta saber cómo es que funciona pueden hacerlo manualmente. Entonces aquí simplemente pues si ustedes hacen eso pues van a encontrar, aquí yo hice todas las derivadas a mano, están exactamente todas las derivadas hechas a mano. Aquí están, por ejemplo, A11, A12, A13 es la matriz A, es cada elemento de la matriz, y simplemente pues consiste en derivar parcialmente, por ejemplo, la función 1 con respecto a x1, después con respecto a x2 y después con respecto a x3. Así yo obtengo A11, A12 y A13 y así sucesivamente. Ustedes ya pueden corroborar pues que las derivadas estén bien hechas. Formo la matriz A, también hago lo mismo con la matriz B. En este caso, como es un sistema multivariable, donde las dos entradas que me interesan es la temperatura y también la concentración, las dos entradas serían el flujo y la temperatura o el calor que le está entrando a la camisa. Entonces ya habíamos visto, tenemos un curso en la página sobre variables de estado, entonces sabemos que si tenemos dos entradas, esta matriz B pues será de dos columnas. Entonces aquí tenemos dos columnas porque tenemos dos entradas. Por último, la matriz C, como tenemos tres estados, pues la matriz C es de 3 por 3, pero el primer estado a mí no me interesa, el CA, entonces por eso aquí no aparece en la salida. En la segunda fila pues a mí me interesa la salida CB, entonces por eso hay un 1 en CB, y en la tercera fila a mí solo me interesa la temperatura, entonces esta sería la temperatura. No tenemos matriz D, entonces la matriz D pues debe tener la misma dimensión que la matriz B. Y por último pues simplemente obtenemos la representación en espacio de estados con la función SS, y aquí en H entonces tendremos la representación en espacio de estados. Podemos utilizar esta función cpkdata, donde nos entregan los ceros, los polos y las ganancias de esta ecuación en espacio de estados. Y por último pues puedo utilizar el zpk, que me permite mostrar las ganancias, los polos y los ceros de mi sistema, así como lo vemos aquí. Me muestra exactamente las funciones de transferencia, así con cada uno de sus polos, aquí en este caso cada uno de sus ceros, aquí están sus ceros, cada uno de sus polos, aquí están los polos, y sus ganancias. Entonces así me muestra pues las funciones de transferencia. Sería aquí en este caso pues crea una matriz de 3 por 2, pero en realidad solo nos interesan las dos últimas. Entonces la primera fila pues que es 0 pues la despreciamos, como lo vemos aquí en la página, donde simplemente pues nos interesa solo las dos últimas filas, que la primera es la concentración en B y la segunda es la temperatura. Y por último pues solo nos falta comprobar el modelo lineal versus el no lineal, que simplemente vamos a ingresar un pequeño escalón
pequeño, que no se aleje mucho del punto de operación. En este caso pues le puse de 5 en el flujo. Entonces a la entrada de flujo u.f pues le voy a adicionar u.f más ese pequeño escalón, el pequeño degrado del 5%. Utilizo entonces el solver de MATLAB, que es para resolver ecuaciones diferenciales, el OD45. Vuelvo y utilizo exactamente el mismo modelo. Le doy los puntos de simulación. Como condiciones iniciales le voy a poner la X mayúscula. Recordemos que la X mayúscula ya la habíamos calculado aquí, y que la X mayúscula contiene los estados estacionarios. Entonces, como condiciones iniciales pues le voy a poner el estado estacionario del sistema, y la entrada U, que recordemos que U contiene la F y contiene la Q, que ya habíamos visto aquí. U contiene estas dos variables. Con eso entonces él va a resolver el sistema y va a guardar en X la simulación de mi sistema no lineal. Ahora vamos a simular el sistema lineal. Para eso entonces creé una variable que será mi tiempo de 0 con incrementos de 0.001 hasta 0.1. voy a decir que mi entrada voy a inicializarla, la voy a poner ceros, que tenga la misma longitud de mi variable tiempo y que sea de 2 columnas, porque como en este caso tenemos 2 entradas, es un sistema multivariable, entonces ya necesitamos 2 columnas. Le voy a decir que en la columna 1 pues le voy a agregar el de grado, el pequeño escalón, perdón, del 5, y lo multiplico por ones. Ones es simplemente un vector lleno de unos de la misma longitud de mi parámetro tiempo. En la entrada 2, aquí columna 2, pues no le voy a poner nada, entonces la dejo en 0 y queda así. Entonces si yo coloco in, voy a ver que voy a tener 2 columnas. En la primera columna pues está el de grado de 5, que tiene la misma longitud del tiempo de simulación, y en la segunda pues está todo lleno de ceros. No estoy excitando mi sistema por la segunda entrada, y simplemente utilizo la función de MATLAB que se llama lsim, donde estimulo mi h. Si recordamos, h es mi sistema expresado en el espacio de estados. Si ponemos aquí h, pues vamos a ver el sistema en espacio de estados. Este es el sistema en representación de espacio de estados. Entonces simulo h con la entrada, que sabemos que la entrada ya vimos que tiene 2 columnas, y con el tiempo. Con eso entonces él va a guardar la respuesta del sistema en y lineal. Por último vamos a graficar. Simplemente grafico lo que hay en X. Sabemos que en X, que fue resuelto por el OD45, se encuentra la simulación del sistema no lineal. Entonces simplemente tomo la posición 2, que sería la concentración en B, y también grafico y lineal, que es esta de aquí, también en la posición 2, que es la concentración en B. Coloco pues los títulos de los ejes CB, que es concentración en B. Coloco un título y listo. Hago lo mismo, grafico en otra figura, grafico lo que me dio el sistema no lineal, en este caso en la posición 3, que sería la temperatura, y también la y lineal en la posición 3, que sería la temperatura. Recordamos que para el caso lineal siempre debemos sumarle el estado estacionario. Sabemos que el estado estacionario se encuentra en X, por eso queda y lineal entre paréntesis 2.2 más lo del estado estacionario, para que él comience en el estado estacionario. Le damos simular, él va a simular, y entonces aquí ya tenemos las dos respuestas de mi sistema. Aquí está la respuesta de mi sistema en CB y la respuesta en mi sistema en temperatura. Así entonces linealizamos nuestro sistema, nuestro reactor de Van den Bussen. Este ya es un caso multivariable. Aquí traté de explicarlo, pues fue un poco más rápido porque realmente sería repetir lo mismo del otro video y no viene al caso. Este ejercicio pues simplemente lo estamos haciendo porque vamos a utilizar este modelo multivariable en próximos controladores. Entonces espero les haya gustado, espero hayan entendido. Igual
ingresen ahí a la página, que ahí está todo ese código para que ustedes mismos lo reproduzcan, lo entiendan, para que miren las derivadas. Y también pues vimos una segunda forma de cómo hacer el jacobiano sin utilizar las funciones de MATLAB. Espero les haya gustado, no olviden compartir, aquí están los botones para compartir. Y nos vemos entonces en una próxima entrada de la página Control Automático Educación.